Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Viajero en el Tiempo. Espero que estéis todos muy bien, yo lo estoy. Espero que estéis dispuestos a viajar en el tiempo, porque yo también lo estoy. Y espero que le deis me gusta a los vídeos y os suscribáis a este humilde canal. Repito que todo este trabajo está basado en fuentes sólidas, es un trabajo sin plagios, es un trabajo personal y que es un trabajo fiable. Todos los vídeos son trabajos fiables. Y bueno, sin más preámbulos, comienzo el tema de hoy. La historia de la antigua Grecia es una de las más fascinantes y complejas de todo el mundo antiguo. A lo largo de más de 1000 años surgieron civilizaciones, ciudades poderosas, guerras decisivas y personajes que cambiaron el rumbo de la historia del Mediterráneo. Desde los misteriosos palacios de Creta y la cultura minoica, pasando por los reinos guerreros micénicos y el colapso de la Edad del Bronce, hasta el nacimiento de las polis griegas y las grandes rivalidades entre Atenas y Esparta. Grecia se convirtió en el escenario de algunos de los acontecimientos más influyentes de la antigüedad. En este vídeo vamos a realizar un recorrido general, a modo de resumen, por las principales etapas de la historia griega, desde las primeras civilizaciones del Egeo hasta la aparición de Macedonia, y todo ello con un popurrí de imágenes. Y por supuesto las conquistas de Alejandro Magno. Se trata de una visión sintética, pensada para comprender cómo se desarrolló este proceso histórico en su conjunto. Y ya en próximos vídeos analizaremos, sí señoras y señores, en próximos vídeos analizaremos, y espero que os guste este tema, cada uno de estos episodios con mucho más detalle, estudiando las civilizaciones minoica y micénica, las guerras médicas, el mundo de Esparta y Atenas, la guerra del Peloponeso y el ascenso de Macedonia. Y de esta forma podremos entender mejor cómo se formó una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Y ahora, mi amigo, el que me presta mi voz, pero que siempre el guión está escrito por mí, os dará más detalle. En el blog que tengo en este canal, en el blog que tengo, que podéis encontrar en el enlace en mi canal, os pondré el ensayo y todas las fuentes que he consultado. Un saludo y que os vaya todo, pero que todo muy bien. Nuestra historia comienza no en la Grecia continental, sino en una isla bañada por el sol en el Mediterráneo. Esto es Creta. Aquí, hace miles de años, floreció una civilización brillante y misteriosa. Los llamamos minoicos, nombrados así por su legendario rey Minos. No eran guerreros en la forma en que a menudo imaginamos a los pueblos antiguos. Eran artistas, marineros y comerciantes. Sus grandes palacios, como el de Cnosos, eran laberintos de habitaciones y patios vibrantes. Estos edificios no estaban fuertemente fortificados, lo que sugiere un pueblo que se sentía seguro, confiado en su dominio del mar y su lugar en el mundo. Era una sociedad que celebraba la vida y la naturaleza en todas sus formas. Los minoicos dejaron pistas tentadoras sobre sus vidas. Sus paredes están cubiertas de impresionantes frescos, pinturas que los muestran saltando sobre toros, recolectando azafrán
y caminando entre delfines y lirios. Desarrollaron una forma única de escritura, un guión que llamamos Lineal A, que sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver de la historia. Todavía no podemos leer sus palabras, pero su arte habla por sí mismo. Habla de una cultura profundamente conectada con el mar que los rodeaba, una fuente tanto de su riqueza como de su inspiración. El mundo minoico era de color, movimiento y una elegancia sofisticada que parecía surgir directamente de las olas del Egeo. Mientras la civilización minoica alcanzaba su apogeo, un nuevo poder se gestaba en la Grecia continental. Estos eran los micénicos, los héroes inmortalizados en los poemas épicos de Homero, la Ilíada y la Odisea. Eran un pueblo muy diferente de los minoicos. Su sociedad fue construida para la guerra. Construyeron inmensas fortalezas en la cima de las colinas con muros tan gruesos que los griegos posteriores creyeron que fueron construidos por gigantes, los cíclopes. Detrás de estas paredes ciclópeas, reyes guerreros gobernaban sus reinos, acumulando grandes riquezas en oro, bronce y ámbar, gran parte de ella a través del comercio, pero también a través de incursiones y conquistas. Los micénicos aprendieron mucho de sus vecinos minoicos. Adaptaron el sistema de escritura minoico para crear el suyo propio, al que llamamos Lineal B. Afortunadamente, pudimos descifrar este guión en el siglo XX y nos dio nuestra primera visión de la administración de su mundo. Las tablillas hablan de impuestos pagados en aceite de oliva, lana y carros de bronce. Hablan de reyes poderosos, conocidos como los Guanax, que comandaban ejércitos y controlaban vastas redes económicas. Esta fue la edad de los héroes, la época de Agamenón, Aquiles y Odiseo, un mundo de armaduras de bronce, ciudadelas imponentes y conflictos épicos que resonarían por la eternidad. El rutilante mundo de los reyes micénicos no duró. Alrededor del 1200 a.C., sus grandes palacios fueron incendiados y abandonados. Su compleja sociedad colapsó y Grecia se sumergió en un período que llamamos la Edad Oscura. El arte de la escritura se perdió. Las grandes ciudades fueron reemplazadas por pequeñas aldeas aisladas. La vida se volvió más simple, más dura y más local. Durante varios siglos, las grandes historias del pasado se mantuvieron vivas no en tablillas de arcilla, sino en las canciones de los bardos itinerantes. Estos cuentacuentos deambulaban de aldea en aldea, recitando poemas épicos sobre la guerra de Troya y las aventuras de héroes, evitando que el recuerdo de una edad de oro se desvaneciera por completo en la oscuridad. De estas cenizas, algo completamente nuevo y extraordinario comenzó a crecer. Los griegos empezaron a reorganizarse, no bajo reyes en palacios fortificados, sino en comunidades independientes. Este fue el nacimiento de la polis, o ciudad-estado. Una polis era más que solo una ciudad. Era una comunidad de ciudadanos que se gobernaban a sí mismos. Cada polis tenía sus propias leyes, su propio ejército y sus propios dioses. En el centro de la polis solía haber una colina fortificada llamada la Acrópolis, un lugar de refugio y culto, y debajo de ella un espacio abierto llamado el Ágora, que servía como mercado y lugar de reunión para los ciudadanos. Cientos de estas ciudades-estado surgieron en toda Grecia y más allá, desde las costas del Mar Negro hasta las costas de España. Cada una era un mundo pequeño e independiente. Y esta independencia generó una intensa rivalidad. Las ciudades-estado eran ferozmente competitivas, compitiendo constantemente entre sí por tierra, recursos y prestigio. Pero esta rivalidad también impulsó una innovación increíble. Para ser el mejor, tenías que tener el ejército más fuerte, las leyes más sabias, los templos más hermosos y los ciudadanos más inteligentes. Este espíritu competitivo impulsaría muchos de los grandes logros de la antigua Grecia, empujando a cada polis a superar a las demás en cada campo del esfuerzo humano. Entre los cientos de ciudades-estado que surgieron de la Edad Oscura, 2 llegarían a dominar el mundo griego y definir su futuro. Fueron Atenas y Esparta. Estas 2 ciudades no podrían haber sido más diferentes. Representaban 2 ideas opuestas de lo que significaba ser griego,
dos visiones conflictivas de cómo debería organizarse la sociedad. Atenas se convertiría en la campeona de la democracia, la filosofía y las artes. Esparta se convertiría en la máquina militar definitiva, una sociedad dedicada a la disciplina, la fuerza y la defensa del Estado. La historia de la Grecia clásica es, en muchos sentidos, la historia de la épica rivalidad entre estas dos grandes potencias. Atenas comenzó su viaje como muchas otras ciudades-estado, gobernada por un pequeño grupo de aristócratas adinerados. Pero la gente común de Atenas se cansó de ser gobernada sin voz ni voto. A través de una serie de audaces reformas, lideradas por visionarios como Solón y Clístenes, se creó algo revolucionario, el gobierno del pueblo. Este no era un sistema donde la gente simplemente elegía representantes. En Atenas, los propios ciudadanos participaban directamente en el gobierno. Se reunían en la asamblea para votar las leyes, servían en los jurados para juzgar a sus iguales, y muchos funcionarios públicos eran elegidos por sorteo, basándose en la creencia de que cualquier ciudadano era capaz de servir al Estado. Esta nueva idea de democracia desató un torrente de energía creativa e intelectual. La libertad de hablar, de cuestionar y de debatir en la plaza pública fomentó un ambiente donde las nuevas ideas podían florecer. Fue en el bullicioso ágora de Atenas donde los filósofos comenzaron a hacerse las grandes preguntas. Hombres como Sócrates, Platón y Aristóteles caminaron por estas calles desafiando la sabiduría convencional y explorando la naturaleza de la verdad, la justicia y la sociedad ideal. Sentaron las bases de la filosofía occidental, alejándose de las explicaciones mitológicas del mundo y avanzando hacia un sistema basado en la razón, la lógica y la observación. Sus ideas darían forma al pensamiento humano durante los siguientes 2500 años. La creatividad de Atenas no se limitó a la filosofía. La ciudad también dio origen al teatro tal como lo conocemos. 2 veces al año, los ciudadanos se reunían en vastos teatros al aire libre, como el Teatro de Dionisio en la ladera de la Acrópolis, para ver obras de teatro. No eran simples entretenimientos. Los grandes dramaturgos, Esquilo, Sófocles y Eurípides para la tragedia, y Aristófanes para la comedia, usaron poderosos mitos y situaciones hilarantes para explorar profundos temas humanos. Abordaron cuestiones del destino, la justicia, la guerra y la relación entre dioses y mortales. El teatro era un foro público, un lugar donde toda la comunidad podía reflexionar sobre los temas más importantes de su tiempo. Esta explosión de cultura era visible en todas partes de la propia ciudad. Bajo el liderazgo del gran estadista Pericles, Atenas se embarcó en un ambicioso programa de construcción. La ciudad se convirtió en una obra maestra de la arquitectura y la escultura. La Acrópolis fue coronada con magníficos templos, el más famoso el Partenón, dedicado a la diosa patrona de la ciudad, Atenea. Estos edificios fueron diseñados con precisión matemática y adornados con esculturas impresionantes que celebraban la forma humana. Para los atenienses, esta belleza no era solo para exhibir, era un reflejo de sus ideales democráticos, un testimonio de la grandeza que los ciudadanos libres podían lograr juntos. Mientras Atenas exploraba los límites de la libertad y el arte, la ciudad-estado de Esparta seguía un camino muy diferente. Ubicada en un valle fértil en la región del Peloponeso, la sociedad de Esparta se forjó en respuesta a una amenaza constante. Habían conquistado a sus vecinos, los mesenios, y los habían convertido en una clase de siervos llamados hilotas. Los hilotas superaban en número a los ciudadanos espartanos, creando un estado de miedo permanente. Los espartanos vivían con la posibilidad constante de una revuelta masiva de esclavos, y diseñaron toda su sociedad para evitarla. Su solución fue convertirse en la fuerza militar más formidable que el mundo había visto. La vida de un ciudadano espartano estaba dedicada al Estado desde el nacimiento hasta la muerte. Cuando nacía un bebé, era inspeccionado por los ancianos de la ciudad. Si se le consideraba débil o imperfecto, se le dejaba en la ladera de una montaña para morir. Si era fuerte, el camino de su vida estaba trazado. A la edad de 7 años,
era separado de su familia para comenzar el Agogé, un programa de educación y entrenamiento brutal y riguroso patrocinado por el Estado. Se le enseñaba a soportar las dificultades, a obedecer órdenes sin cuestionar y a luchar como parte de una unidad perfectamente disciplinada. El objetivo no era crear héroes individuales, sino forjar una cadena inquebrantable en la falange espartana, la icónica formación militar de la ciudad. La sociedad espartana era una paradoja. En un mundo donde las mujeres en la mayoría de las ciudades griegas estaban confinadas al hogar, las mujeres espartanas disfrutaban de un notable grado de libertad. Se esperaba que fueran fuertes y saludables para que pudieran dar hijos fuertes al Estado. Recibieron educación, participaron en deportes y eran conocidas por su confianza. También administraban las propiedades y los hogares mientras los hombres estaban constantemente fuera en servicio militar. Un famoso dicho espartano tiene a las madres diciéndoles a sus hijos que regresaran de la batalla con vuestro escudo, o sobre él, lo que significa regresar victorioso o morir en el intento, un testimonio de los duros valores inculcados en cada miembro de su sociedad. El resultado de este enfoque único fue una ciudad temida y respetada en toda Grecia. El ejército espartano fue, durante mucho tiempo, considerado invencible. Otros griegos miraban a Esparta con una mezcla de asombro y horror. Admiraban su disciplina, su coraje y su estabilidad, pero también les repelía su dureza y su rechazo al arte, la filosofía y el lujo que otras ciudades apreciaban. Esparta era la sociedad colectiva definitiva, donde el individuo estaba completamente subordinado a las necesidades del Estado. Eran el escudo inquebrantable de Grecia, un contraste marcado y poderoso con el mundo abierto, creativo y a veces caótico de Atenas. A principios del siglo V a.C., el vasto imperio persa, la superpotencia más grande de su tiempo, volvió sus ojos hacia el oeste, hacia las pequeñas y reñidas ciudades-estado de Grecia. El conflicto comenzó cuando algunas ciudades griegas en Jonia, que está en la actual Turquía y bajo el dominio persa, se rebelaron. Atenas envió barcos para ayudarlas, un acto que el poderoso rey persa Darío no olvidaría. Juró castigar a los atenienses y poner a toda Grecia bajo su control. En el año 490 a.C., envió una fuerza de invasión masiva a través del mar Egeo. La flota persa desembarcó en una playa al norte de Atenas, un lugar llamado Maratón. Los atenienses estaban aterrorizados, eran superados en número, y sus rivales espartanos aún no habían llegado para ayudar. Parecía una lucha imposible. Sin embargo, los atenienses decidieron salir y enfrentar a los invasores. En una de las batallas más decisivas de la historia, los hoplitas atenienses, soldados ciudadanos que luchaban por su libertad y sus hogares, cargaron contra las líneas persas. Su armadura superior y sus tácticas disciplinadas ganaron el día. Los persas fueron derrotados y huyeron a sus barcos en desorden. Un corredor, Filípides, fue enviado a correr las 26 millas de regreso a Atenas para anunciar la increíble noticia. Jadeó la palabra Nike, que significa victoria, y luego se desplomó y murió, creando la leyenda de la carrera de Maratón. La victoria en Maratón fue un tremendo impulso para la moral griega, pero sabían que los persas regresarían. Y así fue. 10 años después, el hijo de Darío, el rey Jerjes, reunió uno de los ejércitos más grandes que el mundo antiguo había visto para aplastar a Grecia de una vez por todas. Mientras la masiva fuerza persa marchaba hacia el sur, un pequeño grupo de griegos, liderados por 300 espartanos bajo su heroico rey, Leónidas, se detuvo. Eligieron un estrecho paso de montaña llamado Termópilas. Durante 3 días, esta diminuta fuerza griega contuvo a todo el ejército persa, infligiendo terribles bajas. Solo fueron derrotados cuando un traidor mostró a los persas un camino secreto para rodearlos. Aunque todos los espartanos murieron, su heroico sacrificio dio a las otras ciudades griegas un tiempo precioso. Los persas avanzaron e incendiaron una Atenas evacuada. Pero el general ateniense, Temístocles, tenía un plan. Atrayó a la masiva flota persa a los estrechos de Salamina, donde sus números superiores eran en realidad una desventaja.
Los barcos griegos más pequeños y ágiles, llamados trirremes, embistieron y hundieron los torpes vasos persas. La victoria naval en Salamina fue una catástrofe para Jerjes, quien se retiró a Persia. Al año siguiente, en la batalla de Platea, un ejército griego combinado, liderado por los espartanos, finalmente aplastó el resto de las fuerzas terrestres persas, poniendo fin a la amenaza de invasión para siempre. Después de la asombrosa victoria contra Persia, Atenas entró en su edad de oro. Sintiéndose segura y poderosa, la ciudad formó la Liga de Delos, una alianza de ciudades-estado destinada a defenderse de futuros ataques persas. Cada ciudad miembro contribuía con barcos o dinero a un tesoro común, que se guardaba en la sagrada isla de Delos. Sin embargo, Atenas rápidamente comenzó a dominar la Liga, tratando a sus aliados más como súbditos. El tesoro se trasladó a Atenas, y el dinero se utilizó no solo para la defensa, sino para financiar los magníficos proyectos de construcción de Pericles, incluido el Partenón. Lo que comenzó como una alianza voluntaria se estaba transformando lentamente en un imperio ateniense. Este creciente poder y arrogancia ateniense preocupó profundamente a otras ciudades griegas, especialmente a la poderosa Esparta. Esparta y sus aliados en el Peloponeso formaron su propio bloque rival, la Liga del Peloponeso. El mundo griego se polarizó, dividido en dos bandos, uno liderado por la Atenas democrática y con poder naval, y el otro por la Esparta oligárquica y terrestre. Las tensiones se mantuvieron latentes durante décadas. Las dos potencias eran completamente opuestas en sus valores y forma de vida, y una sensación de conflicto inevitable se cernía sobre Grecia. El historiador Tucídides, que vivió durante este período, escribió que la guerra se hizo inevitable por el crecimiento del poder ateniense y el miedo que esto causó en Esparta. En el 431 a.C., las tensiones latentes finalmente estallaron en una guerra abierta. Comenzó la Guerra del Peloponeso. Esta no fue una invasión extranjera, fue una devastadora guerra civil que enfrentó a griegos contra griegos. La estrategia de Esparta era marchar hacia el territorio ateniense cada año y destruir los cultivos, con la esperanza de someter a la ciudad por hambre. La estrategia ateniense, ideada por Pericles, era retirar a todos dentro de las formidables grandes murallas de la ciudad y usar su poderosa armada para asaltar el territorio espartano y mantener sus propias líneas de suministro abiertas. Fue un choque entre un elefante y una ballena, un estancamiento aparentemente interminable de brutal desgaste. La guerra se prolongó durante casi 30 años, trayendo consigo un sufrimiento inimaginable. Una terrible plaga estalló en la superpoblada Atenas, matando a miles, incluido el propio Pericles. El conflicto estuvo marcado por atrocidades y traiciones en ambos lados, destrozando el sentido de unidad griega que se había forjado durante las guerras médicas. En última instancia, Atenas cometió un error fatal. Lanzaron una expedición naval masiva y ambiciosa para conquistar la ciudad de Siracusa en Sicilia. La expedición fue un desastre total, y la armada ateniense fue aniquilada. Debilitada y exhausta, Atenas fue finalmente derrotada en el 404 a.C. Esparta había ganado, pero toda Grecia quedó rota, empobrecida y vulnerable. Mientras las grandes ciudades-estado del sur de Grecia se desangraban mutuamente en la guerra del Peloponeso y las décadas de conflicto que le siguieron, un nuevo poder surgía silenciosamente en el norte. Este era el reino de Macedonia. Los griegos del sur consideraban desde hacía mucho tiempo a los macedonios como un pueblo semibárbaro y rural que hablaba un dialecto diferente del griego y no estaba tan culturalmente avanzado. Eran granjeros y jinetes duros y bebedores, gobernados por un rey en lugar de por asambleas ciudadanas. Durante siglos, Macedonia había sido un reino fracturado en la periferia del mundo griego, pero todo eso estaba a punto de cambiar con la llegada de un hombre extraordinario. En el 359 a.C., un nuevo rey ascendió al trono macedonio, Filipo el II. Filipo fue un brillante estratega militar y un astuto diplomático. De joven, había sido rehén en la ciudad griega de Tebas, donde había estudiado cuidadosamente las tácticas militares avanzadas de los hoplitas griegos.
Cuando se convirtió en rey, reformó completamente el ejército macedonio. Armó a sus soldados con una nueva y aterradora arma, la sarisa, una lanza increíblemente larga, de casi 18 pies de longitud. Manejada por soldados en una formación cerrada llamada la Falange Macedonia, esta pared erizada de puntas de lanza era prácticamente imparable. Con su nuevo y mejorado ejército, Filipo comenzó a expandir su reino. Utilizó una astuta combinación de fuerza militar, sobornos y matrimonios estratégicos para unificar las tribus en guerra de Macedonia, y luego para conquistar los territorios vecinos. Una por una, puso las minas de Tracia y las ciudades del norte de Grecia bajo su control, obteniendo una inmensa riqueza que utilizó para financiar su ejército en constante crecimiento. Las ciudades griegas del sur, aún débiles y divididas después de la guerra del Peloponeso, tardaron en reconocer la amenaza que Filipo representaba. El orador ateniense Demóstenes pronunció discursos encendidos, advirtiendo a sus conciudadanos sobre las ambiciones de Filipo, pero no lograron unirse contra él. El momento decisivo llegó en el 338 a.C., en la batalla de Queronea. Un ejército combinado de Atenas y Tebas, la última gran esperanza de una Grecia independiente, se encontró con las fuerzas macedonias de Filipo. La batalla fue una victoria aplastante para Filipo. Su falange demostró su superioridad, y una carga de caballería liderada por su hijo adolescente, Alejandro, destrozó las líneas griegas. La batalla marcó el final de una era. La era de la polis griega libre e independiente había terminado. Filipo obligó a las ciudades griegas a unirse a una nueva liga, la Liga de Corinto, con él mismo como su líder, o hegemón. Ahora tenía un nuevo objetivo: liderar un ejército griego unido en una gran guerra de venganza contra el imperio persa. Justo cuando Filipo II se preparaba para lanzar su gran invasión de Persia, fue asesinado en el 336 a.C. Su trono pasó a su hijo, que solo tenía 20 años. Su nombre era Alejandro. Muchos de los pueblos conquistados, incluyendo a los griegos, vieron esto como una oportunidad para rebelarse, pensando que el joven rey sería débil. Estaban terriblemente equivocados. Alejandro se movió con la velocidad del rayo, aplastando toda disidencia con una eficiencia implacable. Para dar un ejemplo, destruyó completamente la rebelde ciudad de Tebas. Con su autoridad firmemente establecida, se volcó al sueño de su padre, la conquista del imperio persa, el imperio más grande y rico de la tierra. En el 334 a.C., Alejandro cruzó a Asia Menor con un ejército relativamente pequeño, pero altamente disciplinado de macedonios y griegos. No era solo un conquistador, se veía a sí mismo como un nuevo Aquiles, el héroe de la guerra de Troya, embarcándose en una búsqueda épica. Obtuvo una serie de victorias asombrosas contra los enormes ejércitos persas, primero en el río Gránico, y luego en Isos, donde se enfrentó al propio rey persa Darío III. Darío huyó del campo de batalla, dejando atrás a su familia, a quienes Alejandro trató con respeto. El genio militar de Alejandro era innegable. Combinó el poder imparable de la falange con devastadoras cargas de caballería, a menudo lideradas por él mismo al frente de su élite caballería de compañeros. En lugar de perseguir a Darío inmediatamente, Alejandro marchó hacia el sur a lo largo de la costa mediterránea, asegurando las bases navales de la flota persa. Asedió la desafiante ciudad insular de Tiro, construyendo una enorme calzada para llegar a sus murallas. Luego marchó hacia Egipto, donde fue recibido como un libertador del dominio persa. Los egipcios lo declararon faraón y un dios. Fue aquí, en la desembocadura del Nilo, donde fundó la primera y más famosa de las muchas ciudades que llevarían su nombre, Alejandría. Esta ciudad estaba destinada a convertirse en el mayor centro de aprendizaje y cultura del mundo antiguo durante siglos. Con Egipto asegurado, Alejandro se volvió a dirigir hacia el este, al corazón del imperio persa. En el 331 a.C., en Gaugamela, cerca del actual Irak, se enfrentó a Darío por última vez. El ejército persa era inmenso. Se decía que contaba con cientos de miles de hombres, reunidos de todos los rincones del imperio.
A pesar de estar en una vasta inferioridad numérica, las brillantes tácticas de Alejandro le valieron otra victoria decisiva. Darío huyó una vez más, solo para ser asesinado por sus propios nobles. Alejandro era ahora el rey indiscutible de Persia. Había conquistado el imperio más grande del planeta en tan solo unos pocos años, pero su viaje estaba lejos de terminar. Siguió avanzando hacia las tierras desconocidas en el borde del mundo.